Bueno, Maxi, vamos a buscarlo Joel Barrios, a nuestro amigo, el pastor Joel. aquí en la esquina. Ahí fue Maxi a buscarlo. Pastor, ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. le va? Nacho. Nacho. Bueno, primero gracias por el tiempo sin conocernos, venir y sumarse a este pequeño proyecto que creo que tenemos toda la misma intención, que es predicar. Pero antes le queríamos hacer una pregunta, porque nosotros vemos sus sermones por internet, pero hoy lo vimos en vivo. Es una pregunta personal, espero que no se incomode, pero es fácil. ¿Usted se enoja en los sermones? Bueno, no sé. Hay frases muchas veces que sí me siento como una pasión que me surge naturalmente del corazón. Creo que son frases, ojo, nunca me han preguntado si me enojaban los sermones. Yo pensaba que no, pero Claro. ahora que me están preguntando, puede ser que hay frases que están relacionadas con ciertas situaciones de cambio que creo que esos cambios tendrían que darse sí o sí. Y me parece que me sale, no sé si decir enojo, pero cierta pasión o convicción. Tenemos un amigo que se va a sumar acá Ah, sí. a la travesía. Bueno, tenemos un montón de preguntas, pero vamos a tratar tratamos de elegir la que nos parecía más importante a nosotros y porque también tenemos amigos que no son de la iglesia o que no son cristianos y a veces nos llega la pregunta esta de... Nosotros hablamos del espíritu de profecía y de dónde sacan que esta escritora cristiana, Elena de White, es el espíritu de profecía. O sea, yo ojo, con esto no diría que es el espíritu de profecía. Nosotros tenemos que ver si en ella se da el espíritu de profecía. Y una de las cosas, por ejemplo, que en la Biblia es clara, es que en la iglesia de Dios hay espíritu de profecía. O sea, se manifiesta el don de profecía. ¿Por qué Elena de White es... o sea, uno piensa que tiene el don de profecía o ha tenido el don de profecía? Yo creo que cada uno tiene que... Yo puedo hablar de mi testimonio. O sea, Claro. yo he llegado a estos caminos gracias al conflicto de los siglos que mi padre leyó, siendo un hombre de mundo, y eso lo convenció a él de un peregrinaje, de un llamado, y así llega a la iglesia adventista. En mi caso, mi entrega a Cristo comienza con un sábado de tarde que estaba sin saber qué hacer en casa y tomé un deseado de toda la gente que mis padres me habían regalado y leí un capítulo que era La niñez de Jesús y me llamó tanto la atención ese capítulo sobre la niñez de Jesús que lo empecé a leer con 14 años a todo el libro y eso me llevó a la Biblia, cambió mi visión de la religión. ¿A los 14 años? A los 14 años. Lo terminé de leer a los 15. Yo no era un lector, o sea, ávido lector. El Jesús que había aprendido era el Jesús que me habían enseñado en mi casa y el de la iglesia. Ahora puedo ver cómo el Espíritu Santo me impresionó de tal manera que a los 14 años, cuando uno está buscando referentes, límites, ídolos, podríamos decir así, Sí. Jesús se transformó en un referente mío muy claro, o sea, para mí, porque me llamó muchísimo la atención su personalidad, cómo fue perseguido, cómo siempre él devolvía bien por mal, todo eso, pero llamó muchísimo mi atención y eso generó un deseo de profundizar más en Jesús y de entrega. Yo pienso que eso fue el don de profecía. Ese libro para mí es un libro inspirado, a pesar de que sí tiene mucho, como después corroboré, o sea, muchos extractos de ese libro fueron sacados de otros libros. Ajá. Pero eso justamente es parte del don de profecía. Y después, por supuesto, leí Patriarcas y Profetas, fui leyendo mucho y de alguna manera el don profético en Elena de White moldeó mucho mi pensamiento. Mucho de lo que predico, los principios que predico están en el deseado de toda la gente. O sea, eso en cualquier capítulo puedo encontrar. Lo leí tantas veces al deseado que ya puedo saber más o menos, o no me lo sé de memoria, pero sí sé muy bien de qué habla cada cosa, las ideas, cuáles son los principios. Claro. Y son principios universales que realmente me parecen espectaculares, que están totalmente en línea con la Biblia. ¿Por qué tan importante puede ser para un cristiano tener el espíritu de profecía o un profeta?
Bueno, para mí es importantísimo porque la Biblia dice que siempre va a haber don de profecía en la iglesia de Dios. Entonces no es ahora hablar de Elena de White, hay que estar siempre abierto al don de profecía. Y si bien ha habido un silencio bastante marcado en estos últimos tiempos, yo creo, y lo creo fehacientemente, la Biblia lo dice, que nuevamente va a surgir el don de profecía. Y por mi estudio del Apocalipsis pienso que va a ser un don que se va a manifestar, si no en todos, en la mayoría de los creyentes al fin del tiempo. ¿En qué forma se manifestaría? De la misma forma que se manifestó en la historia, o sea, Dios comunicándose directamente con las personas para llevar mensajes de aliento y esperanza y de reprensión a su pueblo. Los jóvenes verán visiones. Correcto, Joel 2.28, o sea, está clarísimo eso. Esa aplicación se la puede hacer en la obra y, digamos, el ministerio de Elena de White. Sí. Yo creo que al final del tiempo nuevamente va a surgir el don de profecía y va a surgir en cumplimiento a Joel 2.28 en manera general en el pueblo de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque viene alguien, una visión, o sea, ¿qué característica puedo distinguir yo? Y sobre todo en esta época que vivimos tan descreídos de todo, ¿no? Porque tuve un sueño. ¿Cómo sabes que es de Dios? O sea, los principios de la Biblia son los que tienen que marcar el patrón o, digamos, son la medida para determinar qué viene de Dios o qué no viene de Dios. Entonces no puede ser, por ejemplo, que venga un profeta y me diga, bueno, recibí una visión y que hay que guardar el domingo desde mañana. O sea, sería contrario, se estaría contradiciendo el espíritu de profecía con el espíritu de profecía por excelencia que es la Biblia. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay un momento donde se plantea que si hay un profeta que todas las profecías que él dice se van cumpliendo y después profetiza algo que va en contra de lo que dice el Señor, dice que puede ser una prueba del Señor que se está poniendo. ¿Puede llegar a pasar lo mismo en estos momentos que vivimos? No, los profetas son seres humanos del pueblo de Dios que han sido elegidos por Dios con una misión especial. Balaam fue profeta de Dios y sin embargo vemos cómo terminó su vida. Jonás fue profeta de Dios y dejó mucho que desear, pero fue usado por Dios también. Claro. Entonces yo creo que el mensaje del profeta, cuando el mensaje dice esto me comunicó Dios, más allá de su vida incluso, yo tengo que analizarlo con la Biblia, y si no está en contra de la Biblia, bueno, tengo que tomarlo como quizás algo cierto, ¿no? Después habrá muchas evidencias más, está la convicción personal que el Espíritu Santo pone en uno, pero la vida del verdadero cristiano se construye sobre los principios de la Biblia, no sobre emociones, no sobre lo que me parece, sino sobre los principios de la Biblia. Eso es infalible. Tengo una pregunta. Ayer justo había salido este tema de los 144.000. Con un amigo estábamos hablando y me preguntó qué opinaba yo sobre los 144.000, si era un número simbólico o un número real. Porque en la Biblia y en Apocalipsis sobre todo tenemos los números que representan otras cosas. Ajá. Un día que representa un año. Entonces, ¿cómo podemos saber si esto es real o simbólico? Para mí, o sea, entrar en un tipo de discusión si los 144.000 son reales o simbólicos puede ser entrar en una discusión que no favorece a la interpretación del libro. O sea, porque muchas veces nosotros por discutir detalles de un libro nos perdemos el mensaje general del libro. Lo que está clarísimo en el Apocalipsis es que va a ser un grupo reducido del pueblo de Dios. O sea, ahora yo creo, y eso no tengo ahora tiempo de mostrarlo, creo que a los 144.000 se va a unir la gran multitud. Podría quizás demostrarlo eso en un estudio, ¿no? Pero si son literales o simbólicos, lo mismo, aunque sean literales, no sabríamos cuándo se forman, porque esos se forman de acuerdo al arrepentimiento que existe en cada corazón, y el arrepentimiento solamente lo puede evaluar Dios, no lo puede evaluar una persona. Volviendo al espíritu de profecía, ¿por qué es tan importante un profeta o el espíritu de profecía para el pueblo de Dios? Porque en la Biblia hay una cita que la parafraseo un poco, pero que dice que un pueblo sin profecía o sin profeta está ciego o se pierde, o algo así. ¿Por qué hoy nosotros le damos esa importancia y mucha gente, tal vez que son cristianos, piensan como que no, como que ya está todo dicho, digamos, ya está? La última profeta tal vez fue Elena de White, o ni siquiera, son los profetas que están en la Biblia y ya. Bueno, esa pregunta yo la respondería con otra pregunta. ¿Por qué es tan importante ser parte de una comunidad de creyentes? Hay muchas personas que piensan que no es necesario ser parte de una comunidad de creyentes, y eso a mi criterio es algo antibíblico y es un error garrafal, porque Dios creó la comunidad de creyentes por dos razones.
Una, para crecer en la vida cristiana, y segundo, para unirnos en una misión que de a uno solo no se puede hacer. Para como resumirlo, nuestro trabajo como pueblo de Dios, que guardamos los mandamientos y tenemos el testimonio de Jesús, que vendría a ser el espíritu de profecía, estamos siendo llamados, nuestra misión es llevarle el arrepentimiento o el mensaje de arrepentimiento al mundo. Sin duda, pero para llevar el mensaje del arrepentimiento al mundo, primero tenemos que estar arrepentidos nosotros. Claro. Y eso es uno de los grandes problemas, que nosotros nos subimos arriba de una plataforma pensando de que todos los demás se tienen que arrepentir y venir a nosotros, Claro. cuando la evangelización sería no una invitación a subir a mi plataforma religiosa, sino una invitación a un peregrinaje, a andar detrás de Jesús, a seguir a Jesús. Le queríamos preguntar si quería compartir a lo mejor algún canto, como para terminar. Sí. Me sorprendiste. Tú has venido a la orilla, has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Muy bien, amén. El vibrato salió porque había pozos. Pero bueno. Bueno, pastor, muchas gracias. Ya estamos llegando, lo dejamos que siga con su trabajo sabático. De nada, muy bien, gracias a ustedes. Lindo haberme podido encontrar con gente que ama a Jesús. Eso me hace sentir unido, aunque estemos lejos en las distancias. Es algo muy lindo. Más gente joven adulta que tiene poder de movilizar, de Dios le da, en la edad de ustedes están en el lugar que pueden hacer cambios. Y Dios los bendiga mucho. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Pastor, la última. ¿Quisiera hacer una oración? Sí, claro. Bueno. Oremos. Bueno. Querido Señor, gracias por estos momentos, gracias por este grupo de jóvenes que recién acabo de conocer, Señor, pero que ya siento que los conozco hace mucho, porque ellos te tienen a ti, son discípulos tuyos y todos somos discípulos. Y Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de unirnos, y te pedimos que esta unión pueda durar hasta por la vida eterna, Señor. Que esta amistad que comenzó ahora acá incipiente pueda crecer hasta que tú vengas y podamos juntos estar en el reino de los cielos, donde ya no va a haber más separación. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.